Cuando yo conocí a Lili, ambos éramos estudiantes en la universidad. Fuimos cada día creciendo, ¿verdad?, en nuestra amistad y en nuestro amor. Y con la convicción, ¿verdad?, de que nuestro matrimonio iba a ser para toda la vida y abierto para todos los hijos, ¿verdad? Tengo 11 hijos, ¿verdad?, uno en el cielo y 10 aquí en la tierra. María José, que es la segunda hija, nació con una condición esquelética. Las posibilidades de vivir de ella, su prognosis, ¿verdad?, iba a ser de 3 años. Sin embargo, ella hoy en día, ¿verdad?, con ese esfuerzo y amor que le hemos dado en esta familia, pues ella cumple 25 años. 25 años, yo estoy 24 años. Uno la ve y uno aprende tanto y tanto de ella, porque ella sigue hacia adelante, o sea, ella no sé, por su impedimento ella no se detiene. Que cualquiera pensaría que pues, es bien difícil bregar con ella y todo eso, y al contrario, ella es un ejemplo. Que Lili falleciera hace 5 años, en ocasiones te da un sentido de falta de fuerza para uno seguir adelante. Cuando Mami falleció, pues fue bien difícil, no solo emocionalmente, sino pues en la fe, a pesar de la gran base que tenemos. Pues se debilitó un poco porque tenía muchas dudas. Tanto tiempo de oración y tantas personas que le habíamos pedido. La muerte, claramente, de un ser querido es un evento muy fuerte. Y pues muchos pensarían que uno no puede salir de dicho evento, o sea, que no puede superarlo. Pero a través del ejemplo de San José María uno se da cuenta que pues, a través de la fe muchas cosas se pueden lograr. Tuve la oportunidad de participar del Congreso UNIF en Roma y visité la cripta de San José María. O sea, yo entré y fue un sentimiento tan profundo, una alegría tan intensa dentro de mí que fue cuando pues pude despertar otra vez. Hasta que fui a un retiro y ahí mencionaron en una meditación el hacer las cosas por Dios y para Dios. Y me acordé, eso fue como que instantáneamente, eso era lo que mami nos decía mucho. Recuerdo mucho cuando mami estaba enferma, todos íbamos al cuarto juntos y hacíamos el rosario y al final hacíamos la estampa. Y es como la fe pues, nos unió a todos a través de esa situación. Cuando ella fallece, pues es cuando nos empezamos a dar cuenta de los detalles de cariño y de amor que ella nos tenía hacia nosotros y pues de ese modo pues tratamos de implantarlo en nuestros hermanos. Por eso misma formación que he recibido en el Opus Dei, sé que por esa misma vida de santidad que ella llevó y el legado que uno ve que ella dejó, estoy seguro de que cerca de Dios ella intercede y nos ayuda a nosotros acá.